días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a este su espacio de información y análisis de los grandes temas nacionales para usted, el ciudadano de la calle. Y bienvenido a este su espacio, tu asesor legal, con el licenciado Juan Enrique López Ruiz, abogado de la Notaría 116 en la Ciudad de México, quien hoy trae para usted un tema muy importante y del que no somos ajenos ningún ciudadano: los contratos de arrendamiento. Licenciado, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Platíquenos un poco, primero, jurídicamente, ¿qué es un contrato de arrendamiento? Con todo gusto, don Octavio, gusto en saludarle. Mire, Gracias, le comento brevemente, el contrato de arrendamiento es uno de los contratos traslativos de uso, pues de los que más he escrito, de los que más la gente tiene contacto y de los que más disposiciones encontramos en nuestro Código Civil, ¿no? Vamos no a ser tan abundantes o técnicos para intentarle explicar un poquito a nuestra audiencia de qué se trata este contrato. Primero, bueno, como lo dije, es un contrato traslativo de uso, mediante el cual uno de los contratantes se obligan recíprocamente, uno de ellos a conceder el uso y goce temporal de una cosa a otra persona, este es el arrendador, se la concede al arrendatario por un precio cierto. Entonces, cuando una persona se obliga a entregarle a otra persona a cambio de un precio cierto una cosa a la cual él va a poder usar y disfrutar durante cierto periodo de tiempo, es un contrato de arrendamiento. La ley distingue que en los contratos de arrendamiento de casa-habitación no pueden hacerse por menos de un año. Los contratos de arrendamiento de oficinas o de comercios destinados a industria tienen una limitación para no exceder de un plazo máximo de 20 años. En cuanto a los bienes muebles... Perdón, no existe... pero en el arrendamiento de negocios, el mayor tiempo es 20 años y el mínimo también es un año. No, la ley no lo distingue, don Octavio. La ley únicamente nos habla de un año para temas de arrendamiento de casa-habitación. Digamos que partiendo de ese principio, pues podría usted rentar un inmueble destinado a un uso comercial o de oficinas o de industrial por un menor tiempo posible, teniendo como máximo el plazo establecido de 20 años. Y en temas de bienes muebles, la ley no nos exige cumplir con algún plazo. Ahora, importante, ¿cuál es la forma para llevar a cabo los contratos de arrendamiento? La ley exige que sea una forma escrita, o por escrito, con eso es suficiente. Hay ciertas cuestiones en ley, por ejemplo, para poder inscribir contratos de arrendamiento en donde se dan anticipos de rentas por más de 3 años, o son contratos de arrendamiento por más de 3 años, o contratos de arrendamiento mayor a 6 años. Esos contratos incluso podemos inscribirlos dentro del registro público de la propiedad. Ahora, brevemente, existe una clasificación de los contratos de arrendamiento desde el punto de vista mercantil, administrativos, civiles. Mercantil prácticamente es llevar a cabo el arrendamiento de bienes inmuebles donde existe una especulación mercantil, comercial. Los arrendamientos administrativos son los que se dan por parte del Estado, usando alguno de sus órganos, y pues lo civil prácticamente es pues, lo que no sea ni mercantil ni administrativo. Ahora, ¿qué se puede arrendar, don Octavio? ¿Qué puedo yo rentar? La ley nos dice que prácticamente cualquier bien que pueda usarse sin consumirse es susceptible de darse en arrendamiento, salvo ciertos bienes que prohíbe la propia ley o derechos que son estrictamente personales. De ahí en fuera puedo arrendar prácticamente cualquier bien, ya sea mueble o bien inmueble. Importante en los contratos de arrendamiento para que nuestro auditorio lo conozca y lo entienda. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el arrendador, es decir, la persona que está dando o entregando el bien en arrendamiento? Son muy sencillas. Lo primero que tiene que hacer es entregar la cosa a la cual se obligó. Segundo, conceder el uso y goce de dicho bien. Lo importante para entregar la cosa es que se debe de entregar en estado de servir, dice la ley. Es decir, yo no puedo obligarme o entregar una casa en arrendamiento cuya situación es ruinosa, que no esté en condiciones de ser habitada,
porque pues, estarían cumpliendo con mis obligaciones principales de arrendador. Tercer punto, la cosa debe obligarse al arrendador a conservar la cosa en un buen estado. Es decir, ahí es donde nos metemos a la cuestión básica sin abundar más, temas de reparaciones, ¿no? El inmueble, si usted renta una propiedad para ser destinada a uso habitacional, el arrendador tiene obligación de que el inmueble se entregue en buen estado y de que se pueda conservar y utilizar efectivamente como casa habitación. Si es necesario hacer alguna obra de reparación, el arrendador tiene obligación de hacerlo. Cuarto punto, no tiene que estorbar al uso, es decir, aunque yo sea dueño del inmueble, le estoy dando un arrendamiento, tengo un contrato firmado por X número de años, no tengo yo el derecho para estorbarle a mi arrendatario el uso que él pueda darle al inmueble, siempre y cuando el uso que le esté dando el arrendatario sea el convenido en nuestro contrato. Entonces, quinto punto, tenemos que garantizarle también el uso a nuestro arrendatario y por último, tenemos que garantizarle a nuestro arrendatario responderle de los daños y perjuicios que en su caso podamos causar. Esto por lo que se refiere a las obligaciones que tendría el arrendador, que es el dueño del inmueble, para con el arrendatario, que es a la persona a la cual está concediendo el uso y goce temporal de la propiedad. El arrendatario, por su parte, tiene también algunas obligaciones muy sencillas. La principal de ellas, ¿cuál es? Pagar la renta. La renta puede, en términos de ley, tiene que pagarse hasta que se haya recibido el inmueble dado en arrendamiento. No obstante, el contrato se haya antefechado, se le haya puesto alguna otra fecha, nosotros tenemos obligación de pagar la renta hasta que nuestro arrendador nos entrega a nosotros el bien y podemos nosotros precisamente usar y disfrutar de esta propiedad. También nosotros como arrendatarios tenemos obligación de responderle a nuestro arrendador por los daños y perjuicios que le ocasione nuestro actuar, siempre y cuando sea por nuestra culpa o negligencia. Respecto a la cosa arrendada, hay cuestiones que nos comentan de repente los clientes, oiga, pero pues el deterioro normal de las cosas, bueno, pues son, digamos, situaciones de mantenimiento que serían a cargo del arrendador. Hay incluso contratos muy elaborados y demás en donde indican, ¿sabes qué? Te autorizo arrendatario para que me interesa a mí como arrendador, yo de esto vivo, pues me interesa que mi bien esté en buen estado, que se conserve, que la gente que lo ocupe para lo que es, pero principalmente me interesa que se mantenga en buen estado. Hay incluso obligaciones pactadas en contratos de arrendamiento en donde el propio arrendador faculta al arrendatario para que esté a su cargo, haga reparaciones menores de mantenimiento y más en el inmueble, para que en un futuro el arrendador se las pague, se las liquide, ¿no? Esto ayuda a que la cosa no se menoscabe en cuanto a precio y que no se le pueda ocasionar el día de mañana un daño o un perjuicio por un mal uso de la propiedad. Tercero, y bien importante, el bien dado en arrendamiento solamente puede utilizarse para el fin para el cual fue firmado el contrato. Si yo rento una propiedad y mi fin, señor licenciado, es rentarla como casa habitación, no se vale que el día de mañana la ocupe yo de bodega, la ocupe yo de oficina o la ocupe yo con un fin industrial. ¿Cuál es el problema que tenemos? Hay muchas veces que la gente dice, bueno, yo estoy pagando mi renta, ¿cuál es el problema? Si el arrendador recibe la renta correspondiente según el plazo convenido, en el lugar donde convenimos, pues él no va a tener ningún inconveniente. Señores, es importante hacerles notar ahorita algunos temas de índole administrativo que tienen que ver mucho, por ejemplo, con el uso de suelo. Si yo rento un inmueble destinado a un uso habitacional, que según el plan de desarrollo, según el uso de suelo que se tiene, está únicamente destinado a uso habitacional, podría yo meterme en problemas si el día de mañana la autoridad detecta que yo estoy almacenando, utilizando ese inmueble o ese departamento, por ejemplo, como bodega, o lo estoy destinando como cafetería cuando realmente no tiene el uso de suelo. Podríamos exponernos a temas de clausura o a temas de sanciones administrativas de otra índole que traerían como consecuencias que yo tuviera que pagarle daños y perjuicios a mi arrendador. Entonces, señores, muy, muy importante, el bien tiene que destinarse exclusivamente para los fines para los cuales fue arrendado. Por lo general, estos fines van de la mano con el uso de suelo que tiene la propiedad.
Y por último, la obligación final que tiene el arrendatario para con el arrendador es precisamente al final del plazo convenido devolverle la cosa en el estado en el que se encontrara. Ahí es donde también, según el término del contrato, podemos acordar con el arrendador si es necesario hacer algún pago de alguna de las mejoras o no realizadas al inmueble. Una de las cuestiones también importantes, don Octavio, es el tema del subarrendamiento. ¿Se permite o no se permite el subarrendamiento? En principio, no se permite el subarrendamiento o, en su caso, la cesión de los derechos derivados de un contrato de arrendamiento, es decir, que el arrendatario le pueda ceder a un tercero sus derechos, si es que no hay previo consentimiento con el arrendador. El subarriendo es, para que lo entienda nuestra audiencia, es prácticamente yo rento, don Octavio me renta un inmueble, yo como arrendatario del inmueble, a su vez tengo facultad para rentarlo a un tercero. Ese es un subarriendo. En términos generales, el subarriendo, le reitero, no se permite por la cesión de los derechos que tenga el arrendatario respecto del contrato de arrendamiento, sino que exista pacto expreso, es decir, consentimiento expreso del arrendador para llevarlo a cabo. ¿Okay? Es hoy por hoy muy utilizado las cláusulas de arrendamiento o de subarrendamiento, y más en inmuebles que están destinados a un uso distinto al habitacional, temas comerciales, temas de oficinas. Hay gente, y más hoy en día con temas de pandemia, don Octavio, gente que rentaba un piso completo de oficinas y a la mera hora, pues bueno, la mayoría van a home office y se queda con varios metros que pues ya están prácticamente desperdiciados, y si se permite el subarriendo, él a su vez puede subarrendarle a un tercero los inmuebles o digamos el espacio que le resulta sobrante en su oficina. Importante, obviamente, yo como subarrendatario tengo también obligaciones para con el arrendador principal en cuanto a temas de daños y perjuicios, cumplir con el uso destinado del inmueble para lo que efectivamente fue firmado. Es decir, son obligaciones que también el subarrendatario va a tener para con el arrendador o dueño principal del inmueble. Un tema que también se me hace importante y es común, y más en temas notariales, don Octavio, y que comúnmente nos llega gran cantidad de gente con el asunto, es cuando una persona que es dueña de un inmueble que a su vez renta, lo quiere vender. Es prácticamente el pan de todos los días, don Octavio, que llegan clientes en ese sentido, indicándonos, licenciado, soy dueño yo de un departamento, de una casa. Hoy por hoy la tengo rentada. Quiero vendérsela a un tercero. ¿Qué es lo que necesito realizar o hacer para poder llevar a cabo mi operación de compraventa? Señores, la ley, en su artículo, en el Código Civil de la Ciudad de México, en el artículo 2448J, nos indica que la gente que es dueña de una finca urbana destinada a un uso habitacional y que su interés es vender el inmueble a un tercero, si este inmueble está arrendado a una persona, el arrendatario tiene derecho a ser preferido antes que el tercero. La ley le concede un derecho de preferencia y la ley le da 30 días para poderle indicar al dueño del inmueble si es que tiene o no interés en adquirirlo. Esto muy sencillo. Don Octavio es dueño de un departamento, me lo renta a mí, Juan Enrique. Don Octavio quiere vendérselo a un tercero. Antes de que don Octavio celebre o lleve a cabo la operación de compraventa con el tercero, tiene que informarme a mí o notificarme a mí, fehacientemente dice la ley, si yo no quiero comprar antes que un tercero la propiedad. La ley indica o nos pide algunos presupuestos. Primero, tiene que estar el arrendatario, antes de ser preferido en una venta que un tercero, tengo que estar en primer lugar al corriente en el pago de mis rentas. Si yo no estoy al corriente del pago de mis rentas, no podría yo exigir que tuviera yo este derecho de preferencia antes que un tercero. Pensando que el arrendatario está al corriente del pago de sus rentas, don Octavio, y hacer la notificación en términos de ley, es decir, este tipo de notificaciones son muy acostumbradas en notaría, ya que nos piden constantemente que el notario acuda a notificarle a arrendatarios los famosos derechos de preferencia, porque tenemos en puerta operaciones de venta y queremos saber si efectivamente estos arrendatarios están interesados en adquirir la propiedad antes que un tercero. Entonces, tenemos que revisar que el arrendatario en cuestión, para ser preferido antes que un tercero, esté al corriente del pago de sus rentas. Segundo, la notificación se hace fehacientemente, es decir, ante notario. Tercero, cuando yo notifique
a un arrendatario que voy a llevar a cabo una operación de compraventa y que es del interés del dueño, saber si este arrendatario tiene o no intención de adquirir la propiedad, se le informa mediante un instructivo los pormenores de la venta. Yo tengo que hacerle saber de manera fehaciente, precisarle el precio, las condiciones, términos y condiciones, y en su caso las modalidades de la operación de compraventa. Esto con la intención de que el arrendatario las conozca y si tiene intención de manifestar su voluntad y decir, quiero yo ser preferido antes que el tercero, tiene 30 días para poder acudir con el dueño del inmueble y en su caso ante el notario para decir, ¿sabe qué, licenciado? Me interesa adquirir la propiedad, recibí las condiciones, términos, precios y modalidades de la compraventa y estoy de acuerdo con ellos. Si la operación va a ser de contado y se le fija un precio, señores, aquí está el recurso correspondiente. Yo, antes de vendérselo a un tercero, me interesa adquirir la propiedad. La ley nos indica que podemos tener una pequeña variación de hasta un 10% en las condiciones, en este caso en el precio de la operación, sin necesidad de realizar una nueva notificación. Entonces, si dentro del estira y afloja del precio, don Octavio, el dueño del inmueble, es decir, el arrendador, varía en un porcentaje que no exceda de un 10%, no tendría obligación de notificarle nuevamente al arrendatario las nuevas condiciones del precio. Si estas condiciones varían en más de un 10%, se tiene que hacer una nueva notificación al arrendatario y el arrendatario tendría nuevamente 30 días para poder decidir o no si lleva a cabo el proceso de compra con esta variación que existió de más de un 10%. Señores, es bien importante concientizar a la gente de hacer este tipo de notificaciones y operaciones y ponerlas en contexto del notario o del abogado que los atienda. ¿Por qué? Si se hace una venta, una enajenación de un inmueble que está arrendado y si el abogado de notaría o notario no sabe que el inmueble está arrendado, no se le manifiesta en ese sentido, y el arrendatario se entera de que hay una operación que se está haciendo sin respeto a lo que la propia ley le concede como derecho de preferencia, podemos tener sanción hasta de nulidad. Él tendría opción para intentar una acción de retracto, demandar daños y perjuicios y además pedir que el instrumento en el cual mi arrendador y dueño del inmueble la operación lo que hace con un tercero respecto de una venta pueda ser incluso sancionada con nulidad. Entonces, es bien importante hacer del conocimiento de nuestro auditorio todas aquellas personas que tengan un inmueble que esté actualmente rentado y que el día de mañana quieran vender, señores, manifiéstenle, infórmenle al notario, infórmenle al abogado que nos atienda, que tienen esta particularidad. Siempre hay que respetar muy bien estos puntos que establece la ley, ya que hacerlo en contravención a la misma, como me reitero, puede ocasionar que su futura operación de compraventa sea sancionada con nulidad, es decir, va para atrás. Entonces, esta operación no puede llevarse a cabo si no se respeta esto. A un punto también interesante, don Octavio, es muchas veces también llegan nuestros clientes y nos dicen, licenciado, yo ya le notifiqué a mi arrendatario que voy a llevar a cabo una operación de venta y él ya me dijo que no quiere llevar a cabo nada. Entonces, usted no se preocupe. No, señores, la ley exige por eso formas muy particulares. Hay que hacer una notificación ante notario para que quede perfectamente acreditado que fue notificado con todas las formalidades de ley el arrendatario y que o bien transcurrieron los 30 días o en su caso el propio arrendatario manifestó que no tiene intención de formalizar la operación. Esto es importante por lo que se refiere a las enajenaciones en las cuales el inmueble está arrendado. Muy importante que tomen en consideración. Por último, don Octavio, explicarles rápidamente a nuestra audiencia la forma en la cual se puede terminar un contrato de arrendamiento. La primera de ellas es porque en términos del contrato se señala un plazo, el plazo se cumple, una vez terminado este plazo, se termina el contrato de arrendamiento y existe la obligación de devolver las cosas al estado en que se tenían. Segundo, porque se tiene un convenio expreso por las partes, puede o no haberse llegado al plazo final de terminación del contrato de arrendamiento, y si las partes acuerdan de común acuerdo terminar con el contrato, se firma un convenio expreso y se termina el mismo. Si el contrato de arrendamiento es sancionado también con nulidad, se termina, si bien puede rescindirse también el contrato de arrendamiento por una causal también de confusión, es decir, la confusión existe cuando en la misma persona recae la figura de arrendador y arrendatario. En el caso que les ponía yo de cuando se quiere vender
un inmueble que está rentado y, digamos, el arrendatario brinca y dice, ya a mí me interesa comprarlo. Ah, perfecto, se lleva a cabo la operación con el propio arrendatario y entonces en algún momento el propio arrendatario se va a convertir en dueño. Entonces se confunde en la misma persona la figura de arrendador y arrendatario. Por eso podría terminar la operación. También, si el bien se pierde por causa mayor, caso fortuito, o una causa de fuerza mayor, si se expropia por un tema de utilidad pública, pues se lleva a cabo una venta judicial de notario. En general, estas, digamos, son las formas principales de terminar un contrato de arrendamiento. Realmente nosotros en notaría damos orientación muchas veces a nuestros clientes sobre el clausulado que incorporar a los contratos de arrendamiento. No siempre se eleva a escritura pública el contrato. Por lo general, le digo, es la forma que exige la ley, es por escrito. Sí hemos hecho contratos de arrendamiento y más cuando se hacen con anticipos, le reitero yo, por más de 3 años o en contratos de arrendamiento con duración de más de 6. Incluso la propia ley nos indica que pueden ser estos inscritos en el registro público de la propiedad. En general, digamos, don Octavio, estos son los puntos importantes del contrato de arrendamiento y obviamente si nuestra audiencia tiene alguna duda, algún comentario, con gusto lo podríamos aclarar. Dos preguntas, licenciado. Igual Sí. que en la sesión de derechos, hablábamos de que uno va a la papelería y puede comprar un machote para ceder el poder. En el caso del arrendamiento, también hasta hace poco existían en las papelerías los machotes para hacer el contrato de arrendamiento. ¿Qué importancia tiene que estos actos para darle certeza jurídica se lleven a cabo con un notario y si tienen validez también esos machotes que se compran en la papelería? Y dos, antes existían las rentas congeladas. Ya tiene varias décadas que creo que esto terminó, sin embargo todavía por juicios hay gente que sigue depositando su renta en Nacional Financiera. ¿En qué otros casos la gente puede recurrir a Nacional Financiera para decir, bueno, no es una renta congelada, pero tengo problemas con mi arrendatario? ¿Cómo puedo depositar mi dinero para no entrar en conflicto con él? Claro. Mire, primero, el contrato de arrendamiento, como lo decíamos en un inicio, en cuanto a forma, don Octavio, la ley exige pues que sea por escrito. Realmente, ya sea que se haga en un contrato privado, que la gente todavía obtenga efectivamente los contratos o los machotes que existen de arrendamiento, es totalmente válido si la gente lo ocupa y en ese sentido firman en él las personas involucradas, ya sea en un machote, ya sea en un contrato privado, ya sea, hay gente incluso que por cuestiones muy particulares, por la importancia del negocio o en su momento hasta por la cantidad en la renta, pide que sean ratificados ante notario o que se hagan escritura pública, digamos, no habría mayor inconveniente. Eso en cuanto a la forma escrita. En cuanto a su segunda observación, don Octavio, generalmente cuando existe un conflicto en temas de arrendamiento entre arrendador y arrendatario, por la razón que usted guste, principalmente cuando ya se busca rescindir el contrato, el arrendatario, para acreditar que está cumpliendo cabalmente con sus obligaciones, don Octavio, lo primero que tendría que acreditarle al juez es pues que él está al corriente del pago de sus rentas. Entonces, son procedimientos que de repente pueden llevar mucho tiempo y los arrendatarios tienen que consignar con un billete de depósito en el juzgado las rentas mes a mes. Esto con la intención de no caer en un incumplimiento y que el día de mañana el arrendador tenga un elemento para decir, su señoría, como ve el arrendatario, pues desde tal fecha no me ha pagado. Si él dice que ha pagado, tiene que acreditar él con un documento, con un depósito, con un cheque, con una transferencia, que efectivamente ha cubierto la renta. Entonces, muchos de los arrendatarios, para efectivamente no caer en este incumplimiento, hacen lo que usted atinadamente decía. Se compraba un billete de depósito y se consignaba la renta mes a mes en el juzgado para acreditarle al juez en turno que no existía un retraso en cuanto a rentas y que pues él prácticamente no estaba atrasado o bien no estaba incumpliendo con sus obligaciones como arrendatario. La primera de ellas que dijimos es que prácticamente pague la renta, ¿no? Pero, por ejemplo, con su experiencia, ¿en qué casos ha recurrido la gente a esto? Más allá de lo que comentaba yo de las rentas congeladas. Principalmente cuando existe un tema litigioso, es decir, cuando el arrendador quiere, por ejemplo, sacar al arrendatario ya del inmueble, lo quiere desalojar,
muchas veces de manera mañosa, nos han tocado asesorar en muchos casos, quieren darlo por terminado adecuadamente, por ejemplo, o quieren achacar o imputarle al arrendatario que está haciendo mal uso del inmueble, que el inmueble se ha perdido, no sé, está deteriorado y demás. Y realmente su intención o el trasfondo de todo esto es terminar con los contratos. Entonces, en ese sentido, cuando ya no existe o que el arrendador, el dueño del inmueble está buscando, ya que desocupe la propiedad a la gente que al quien se lo está rentando, entonces es cuando vienen estos problemas. Cuando ya se quiere dar por terminado el contrato y una de las partes no está de acuerdo con ello, o cuando existe en curso una demanda. Por ejemplo, es muy común cuando había incrementos en rentas, ¿no? Que decían, ¿sabes qué? Te voy a incrementar la renta, hace 5 años no te la subo y te la quiero subir. No, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar más. Entonces, ahí es cuando empezaban los problemas, ¿no? O decían, ¿sabes qué? Es que ni siquiera te ha actualizado la inflación, esto, aquello, hazle como quieras, yo te voy a seguir pagando lo mismo. Entonces, se demandaba la rescisión del contrato. Decían, bueno, señores, llevo 5 años cobrando lo mismo, la gente que me renta no quiere ni siquiera pagar la inflación. Y bueno, se llevaban así los procedimientos. Entonces, el arrendatario, pues también decía usted mañosamente, lleva pagando ya muchos años la misma renta, no quería incumplir y estaba consignando con billetes de depósito mes a mes la renta, poca o mucha, lo que fuera, pero en términos del contrato que originalmente tenía. Esto al final, cuando se resolvía el juicio y el juez, ya sea que dijera desocupe, no desocupe o se actualice renta, y al final, pues muchas veces estos juicios terminaban en la terminación del contrato y en que obligar al arrendatario a desocupar el inmueble. Bueno, pues en ese momento ya el arrendador, cuando el juicio se terminaba, lograba recuperar su inmueble y podía, digamos, cobrar las rentas que en su caso había estado consignando el arrendatario mes a mes con los billetes de depósito. Pues muchas gracias, licenciado Juan Enrique López Ruiz, abogado de la Notaría 116. Como siempre, le hacemos la invitación para que nos dé el domicilio de la notaría y los teléfonos y alguna dirección donde la gente pueda consultar este tema y los que hemos tenido en sesiones anteriores. Correcto, señor licenciado, con gusto nos pueden localizar físicamente la notaría 116 de la Ciudad de México, cuyo titular es el licenciado Ignacio Morales de Chuca. Está ubicada en la calle de Río Sena, 101, en la colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. Estamos a media cuadra de Paseo de la Reforma. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos un teléfono de conmutador, señor licenciado, que es el 55 50 80 10 50. Y si nuestro auditorio tiene alguna duda en particular, ya sea sobre este tema o algo que hayamos platicado en las sesiones anteriores, o bien sobre alguna otra inquietud de índole jurídica o notarial, pueden contactarme a la siguiente dirección de correo electrónico: jenrique-lopez@notaria116df.com.mx. Pues licenciado Juan Enrique López Ruiz, muy agradecidos porque nos haya dedicado estos minutos de su tiempo y nos veremos el próximo martes aquí en el espacio Tu Asesor Legal. Licenciado, que tenga un excelente día y ustedes, amigos, también. Y recuerden que tendremos más adelante otros temas de interés para el análisis hecho para usted, el ciudadano de la calle. Que tenga usted un excelente día.